El primer adelanto fue el día de ayer. Ayer domingo, donde obviamente se ve reflejado una cuña post-entrevista de Tomicic, completamente distinta a lo que ella había hablado. Ella dice en la entrevista a Canal 13 que había prestado plata, que había estado con el marido, que se separa, y sale... mucho que conversar. Se está haciendo la misma frase que dijo... Ya. Y ahora sale, bueno, en este adelanto sale una cuña de una... No lo digas todavía. ¿No lo escuché? ¿No lo decimos o no lo decimos? No, todavía no. Sí, obvio, digamos. No, todavía no. Esa es la idea. Apartamos con el otro decimos. tema y Sí. después nos metemos en el tema toca. ¿Sabes por qué te lo digo, Cami? Porque ¿Cuál? yo tengo muchas preguntas que hacerle a Laura. Y también tengo algunos comentarios que hacer al respecto del tema. Vamos a comenzar entonces, ¿les parece o no? ¿Están listos? ¿Estamos listos? ¿Están listos? ¿Usted está listo o no? Ahí Bastián, ¿está listo? ¿Están listos ya los muchachos o no? Comenzamos nuestro Sígueme y Te Sigo por las pantallas de TV Más, ¿ah? Sígueme y Te Sigo es presentado por Tal Cual, lunes a viernes a las 10 de la noche. Oye, vamos a partir obviamente por la contingencia, ya vamos a desmenuzar junto a la Laurita, te invitamos también a participar, pero obviamente que la contingencia tiene que ver con lo que tú adelantaste el día de ayer y con lo que mostraste, porque mostraste una escucha telefónica. Se había dicho que iban a salir también otras cosas, pero cuéntanos un poco de qué se trata este primer adelanto. Cuéntalo tú, Laura. Bueno, la escucha telefónica ocurre el año 2019, eso también es importante de contextualizar para que la gente entienda que desde esa escucha al menos queda claro que Tonka conocía perfectamente bien ¿De dónde venía lo que hacía Paribet, ya, ¿no? A diferencia de lo que ella ha tratado de decir en reiteradas ocasiones. Esa escucha del año 2019, Paribet la llama preocupado, nervioso y le dice que su amigo Domingo Jalil le da... ¿Su amigo dice? Porque uno ahora dice ya nadie es amigo de nadie. Ahora bueno, son yo digo todos... su amigo porque he escuchado todas las escuchas. O Ya, sea, perfecto. ninguna palabra que yo ocupe es mía. Es parte del expediente. Me he Perfecto. preparado bastante para no tener una arremetida judicial ridícula o innecesaria. Entonces, Paribet le cuenta a Tonka que su amigo Domingo Jalil le dice que está siendo escuchado, que está siendo perseguido. A todo esto uno al leer el expediente, que esto no está en la escucha propiamente tal, pero yo para contextualizarle, claro, ¿sí? Hay una filtración que es motivo de una investigación paralela dentro de este caso, Sí. porque hay funcionarios de la PDI que después fueron identificados y que hoy día están siendo procesados, que le entregan antecedentes a Domingo Jalil en el momento en que él estaba siendo investigado. Por eso Pero no por el tema de los fuegos artificiales en ese caso. Uno de los casos. era uno de los casos. A ellos les entregaron, a Domingo Jalil le entregaron información de ambas cosas. Ok. Entonces, Paribet presume que él también podría estar siendo escuchado. Ahora, la pregunta que yo me hago es la siguiente, porque supongamos que Paribet presume que está siendo escuchado. ¿Cómo se le ocurre contarle eso por teléfono Sí, a la me llama la Tonka? atención eso hay que también, ser bien porque huevo ella además le también, contesta. ¿Sabes que a mí me llama Sí, más la toda la atención razón. cómo siguen delinquiendo sabiendo No, que es lo obvio. están investigando? Pero bueno, es que en el fondo a eso es lo que iba, te digo, o sea, hay conciencia. Ahí sale la frase que tú pusiste de que Tonka le dice a él, no, hagámoslo. Hay que hacerse el huevón. Hay que hacerse Perdón el huevón. el castellano, pero en es lo que castellano dice... simple, hagámoslo los tontos nomás. Ella sugiere que sigan hablando con Jalil para que disimular en el Claro, fondo. Para que se viola. para que no se notara que se habían dado cuenta. Que ellos Pero se habían dado en cuenta. esa misma entrevista, la del viernes pasado, Tonka dice que le dijo que eran mala influencia, que no se juntara con ellos. No le dijo con ellos. Le dijo que solamente no se juntara con el Rey del Oro. Dijo, Bueno, es más, ella dijo, es la única vez que yo... Porque se acuerda que se ve una imagen, no sé si ustedes se acuerdan, que él se juntó en el Sheraton a tomar un Sí, café sí, y po. después había una imagen de ellos dos en el auto. Y ella contó que, por bien de la verdad, dijo que es la única vez que se dio cuenta porque estaba siendo procesado. Eran malas juntas. Y le había dicho así como para. Eso fue lo que dijo. A ver, pero Laura, con esto queda No te juntes con absolutamente él. queda absolutamente en evidencia que Tonka estaba al tanto. Ella misma cuenta que la carpeta la tuvieron hace 3 años, que ella subió al cuarto piso a hablar, y ella sabía exactamente hace 3 años que había una investigación y de qué se trataba la investigación y de dónde venían a parar los cheques que supuestamente le dio por un negocio minero. Sí, yo les comenté... ¿No salen las escuchas la pelea que tuvieron con Farca? No, eso es posterior y no tiene que ver con la investigación. Sí salen otros antecedentes que no tienen que ver con el caso Joyas, pero sí con irregularidades y ilegalidades que han cometido los dos.
Pero yo les comentaba en el programa, para terminar la idea, sí, vamos a ahondar en todo, pero yo les comentaba en el programa anterior, en el anterior que estuve yo, digamos, que Tonka aparece hablando detrás del teléfono cuando está Paribet al teléfono en un par de ocasiones, o sea se escucha, la escucha de Paribet y Tonka está al lado. Pero Tonka está al lado y le dice, dile tal cosa. Entonces, o si no está en manos libres. No sé si en manos libres o no, pero dice, dile tal cosa. Entonces, yo, para tranquilidad del fiscal que lleva la causa, no tengo las escuchas telefónicas, las escuché, pero no las tengo. Perfecto. Porque Laura, la carpeta investigativa es secreta, digamos, la tiene el fiscal. Esa escucha que nos comentaste justamente tiene que ver con que ella estaba de acuerdo con lo que Paribet estaba haciendo, estaba diciendo en esa conversación, o era como, oye, no, ella estaba ordenando cómo actuar frente a una situación que la estaba involucrando a ella. Hay un momento en el que un prestamista, que además es usurero, va a cobrarle unos cheques. No quiero entrar mucho en el detalle porque tendría que mencionar a otras figuras públicas que lo voy a hacer, pero a su debido momento. ¿Hay más figuras públicas? Muchísimas más. No, pero así como Tonka, deportistas, trabajadores de televisión, jueces, que han recibido políticos, que son mencionados de distinta manera. Algunos con receptaciones específicas. A este le vendí tal cosa, o este me compró tal cosa, y otros mencionados como le tengo que llevar 2 Rolex a Juanito Pérez. Claro, porque yo conversaba, no sé, Mauricio, usted que es más entendido en el tema de los Rolex y todo, un comprador de 20 millones, no me refiero por el círculo, por los amigos, tiene que ser un círculo de elite. O sea, a mí me llaman, tengo un reloj de 20 palos, no tengo mitad de precio. No tengo mitad de precio. No te lo compra cualquiera, ¿cachai? Entonces me refiero que tiene que ser una persona o debe moverse en una red o en un círculo de un poder adquisitivo más bien alto. ¿Sabes qué? Claro, y aquí no hay boletas, aquí no hay facturas. Sí, pues sí tiene que haber. Digo, si te venden como por debajo un Rolex, te dan boleta, esa persona que te está, y cómo recibes ese pago también. En el artículo del domingo, otra de las cosas que pusimos, no sé si lo leyeron, en interferencia.cl. ¿Se suscribieron ustedes, no? Pusieron sus 3 luquitas arriba de la mesa, ¿no? Es lo mínimo. Oye, están con el... Yo no cobro por venir, así que apóyennos por lo menos con la suscripción. En el artículo del domingo hago mención junto a Diego Ortiz, que estamos escribiendo juntos, en la parte siguiente a mencionar lo de hay que hacerse el huevón, hacemos mención a una escucha con fecha, con día, con hora, como todas las demás, donde Paribet le dice a Domingo Jalil, que era quien le pasaba las platas para comprar los relojes y recuperar los cheques de Tonka, le dice, tengo un comprador por una pieza, porque no la identifica, que la puedo vender a 15, me la venden a 5 y al comprador no le importa si tiene cajas, si tiene boletas, si tiene papeles, si tiene nada. O sea, evidentemente lo que él está diciendo es, da lo mismo lo que le venda, lo importante es que sea una pieza real y que cueste mucho más de lo que me está pagando. Te voy a hacer un comentario, Laura, a la luz de los antecedentes que está, porque tú estás entregando pildorita, o sea, lo que aquí se viene, esta es la punta del iceberg, porque aquí viene una cosa mucho más grande. Pero a la luz de los antecedentes que tú has entregado, a mí me generó un poco de rabia la entrevista que dio Tonka el día viernes. ¿Rabia? ¿Por qué rabia? Porque tú no puedes hacer una pantomima de cosas que en definitiva se van a caer solas por su propio peso. Uno tiene que ser un poco más inteligente si va a dar una entrevista y contar su verdad, pero su verdad. A mí me llama la atención, por ejemplo, que hace 3 años que sabían de toda esta historia, recién ahora se vienen a separar. Ahora. No, después de que lo tomaron... Claro, o sea, no, pues fue después del allanamiento. Después del allanamiento. Justo después del allanamiento. Me llama la atención, por ejemplo, que ella no sabía dónde... Y está evidentemente claro que ella sabía dónde estaban los cheques. Entonces, a mí hay ciertas cosas, Laura, que tú acabas de decir una cuestión que a mí me deja marcando ocupado y ahora voy a esperar con... Yo ya me suscribí, pero en todo caso voy a estar el domingo a las 001 listo para leer interferencia, porque cuando tú dices... Porque yo te pregunto lo de Farcas, porque mira la relación, porque uno tiene que leer bien entre líneas. ¿En qué negocio estuvo Farcas? ¿Cómo se hizo rico? En negocio minero. Y supuestamente Tonka le prestó los cheques a él para que arreglara unos negocios mineros. Eso lo dice ella. Pero ella lo dice, pero no es verdad. Pero entiéndeme que yo, no sabiendo que no es verdad, leo eso y digo, ese es el origen de la pelea que tuvieron con Farcas. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, vais tirando voladores de luces
para tratar de desviar el tema, para que la gente vaya leyendo lo que no hay que leer. Y tú dices además que hay otros ilícitos que ellos juntos han cometido. Eso me parece súper delicado. ¿Cuáles serían esos? ¿Que ellos juntos te refieres a Tonka con Paribet? Sí. Hay una parte de la carpeta investigativa en la que no se ahonda. Y no se ahonda precisamente porque no tiene que ver directamente con la compra de especies robadas, pero que sí es un ilícito y debería, no sé si el fiscal Baeza lo hizo, supongo que lo tiene que haber hecho, haber notificado a Impuestos Internos para hacer una investigación. Pero hay varias páginas de esta investigación en la que Paribet está habitualmente conversando o con Tonka o con otras personas, refiriéndose también a Tonka, en las que están buscando la mejor manera de traer platas negras de Brasil. Platas negras que ellos tienen una cuenta y debaten sobre si meterlas a través de una empresa X y dicen no podemos hacerlo a través de esta empresa porque la ensuciamos y después no la podemos vender, que es la empresa con la que trabajan en el rubro minero, y están todo el tiempo pensando quién se las trae, cómo se las trae, o sea, están habitualmente hablando de cómo introducir a Chile plata que lavado de activos se llama eso. A mí me llama totalmente lavado de Laura, activos. Entonces, a mí me llama es un delito. tremendamente, me llama la atención que tú digas que existen otros negocios que tienen ellos entre Paribet y el Tonka. Sin embargo, yo hoy día hablé con el abogado Tonka, ¿ya? Y él me dice que Tonka no ha sido llamada a declarar por el fiscal. O sea, lo conversamos no ha sido la semana pasada. Sí, pero es muy bueno, difícil que llamen a declarar a la esposa de un Así es. imputado, porque legalmente la esposa no tiene ninguna obligación de delatar a su... pero sí allanaron su domicilio Sí, porque vive llevaron- él. y sí llevaron joyas de ella, de las cuales hoy en día se acreditaron que eran compradas en un comercio establecido. Es que yo eso te podría decir al respecto. Las joyas que aparecen en las escuchas de hace 3 años atrás no son las que se llevaron. No, no que sé. que no puede. O sea, es que por sería eso te hace años, digo, cuando si se te le- demoras 3 años en hacer un allanamiento, hay que ser Sí, muy tonto para seguir guardando las crees tú mismas que se joyas. demoraron tanto? Yo creo que hay mucha presión social sobre este caso y creo que en la medida que la gente vaya conociendo más antecedentes, va a entender el porqué de estas presiones. O sea, se los mencioné y se los vuelvo a mencionar con la gravedad que tiene, que quizás no me escucharon recién. Hay jueces nombrados. No, sí, yo sé, Sí, claro. Hay fiscales nombrados. yo te Había puedo- un pariente de Estrella Dinamarca que trabajó en el Poder Judicial. Y detrás de eso hay denuncias que hay que seguir investigando. Entonces, Laura. el alcance que tiene esta red es tan grande que yo creo que el fiscal Baeza como se tiene que haber asustado en algún minuto. No se olviden ustedes. ¿Cómo voy a empezar a pedir investigar a mis jefes, a la gente de acá, a la gente de allá, a mis compañeros de trabajo, a estos políticos, a estas figuras de televisión? Entonces, no le debe haber sido fácil. O sea, Acuérdense todos que Tonka ya había tenido una denuncia por estafa por parte de la pareja de su papá. Ahora, ¿tú estás convencida, Laura, de que Tonka ha cometido ilícitos? Ella. Yo creo que si consideramos que el encubrimiento es un ilícito, por supuesto que los ha cometido. Pero espérate, ¿y el hecho de que ella facilite cheques para comprar joyas robadas no es un ilícito? Lo que pasa es que ella le presta los cheques a él, hay un tecnicismo ahí que Claro. la justicia Sobre chilena esta tiene plata. matices para los tecnicismos y tú lo sabes bastante bien. Y esos tecnicismos permiten... Perdón, ¿por qué lo sé tan bien yo? Porque tú has estado metido en temas judiciales, así que Pero conoces no, cómo pero- funciona. Pero nunca usé ni... No. Cuando uno conoce de los temas judiciales, sabe cómo opera la justicia y sabe los tecnicismos que existen. A eso me la refiero. verdad es que eso se lo agradezco a mi abogado, pues yo nunca me quise meter mucho en Ah, el no, tema. yo sí. Yo sí, porque mi profesión me lo exige. No, yo te La entiendo. cosa es Lo que pasa es que existe- cuando tú estás metido adentro, es mejor que sea otro el que lo resuelva, porque uno no tiene la cabeza para entenderlo. Yo nunca he estado en esa posición. Pero bueno, en el fondo existen tantos matices para abordar un tema. O sea, vemos personas que con evidentes delitos terminan pagando con clases de ética. O sea, ese es el país que tenemos y lamentablemente El en la sistema. justicia que tenemos es un sistema, no es la culpa de alguien en particular. Entonces, bajo esa premisa, hay un montón de cosas que con ciertos tecnicismos terminan pasando por eso, coladas, es que ¿no? ¿sabes por qué te lo preguntaba? Perdón, y aquí te prometo que no voy a tratar de intervenirme. ¿Te vas después de esto? Pero quiero Promete decir que deja hablar al resto. No, es que, ¿sabes lo que pasa? Que probablemente existan estos tecnicismos, pero evidentemente con todo lo que va a salir a la luz más adelante y con lo que ya salió, porque con lo que salió ya este fin de semana quedó claro que mintió. Pero más allá de eso,
Supongamos que por esos tecnicismos ella a lo mejor no recibe ninguna condena desde el punto de vista legal, pero sí va a recibir una condena moral y social. ¿Y sabes por qué creo que eso es importante? Porque si ustedes han visto en reiteradas ocasiones a Tonka en televisión, ella ha tenido conductas brutales con personas del medio y además con personas que han cometido ilícitos bajo ciertas circunstancias. No es que uno tenga que ser solapadamente cariñoso con alguien que ha cometido un ilícito, pero si tú tienes una postura frente a eso, tiene que ser la misma frente a todo, y la hemos visto con sonrisa en la boca hablar con algunos, mientras a otros, sobre todo los de escasos recursos, ha sido brutal su manera de atacarlo. Entonces, ahí es donde uno critica la doble moral, porque en el fondo se trata de una línea. Es que ahí es donde quería llegar yo, pues. Yo creo que uno... ¿Te pasó algo así? Sí, con ella, específicamente con ella, pero más allá de lo que me pasó a mí, uno ha visto distintas actuaciones, le pasó acá, a mí me pasó a mí, le pasó a Hermógenes Pérez de Arce, da lo mismo el pensamiento político que uno tenga, es la forma en cómo se han manejado las cosas. Y yo siempre he pensado que cuando uno va a basurear a una persona, porque en mi caso fui basureado, en el caso tuyo no sé, pero si tú te sentiste así o no, cuando tú echas a una persona del estudio, la forma en cómo fue echado el señor fue basureado, nos gusta o no nos gusta el señor, uno primero tiene que mirar la basurita que tiene en la casa. Pero cuando uno tiene mucha basurita en la casa, el riesgo que hay de basurear a otra persona es que cuando uno esparce basura, probablemente la basura te termine tapando a ti. Y eso va para toda la gente que de alguna manera habla en las redes sociales y destroza a las personas en las redes sociales. Y en general nosotros tenemos como en nuestra sociedad la característica de siempre estar mirando la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el propio. Y Tonka en este minuto, desde mi perspectiva, Tonka, lo lamento, pero tú estás pagando un poco el karma de haber sido tan déspota en algún momento. Ahora, ¿ustedes creen que debería haber dado esa entrevista el viernes o no la debería? Y urgente, porque supuestamente porque que ella iba a salir en el matinal. Por la contingencia no pudo salir y le hicieron por Canal 13.6 igual. ¿Y se acuerdan que yo les dije que me llamaba poderosamente la atención? Hice las investigaciones y ¿por qué tenía que salir el viernes? Porque hoy van a confirmar a ella si realmente va a hacer la gala y 2 programas más en Viña. Tengo entendido que son 3. Por eso, la gala y 2 programas más. 2 más 1, 3. Muy bien, Cami. Y esa sería la razón para apurar todo esto, porque tenía que salir la entrevista, había que limpiarle la imagen. Pero yo quiero... Pero eso le digo, la intencionalidad de limpiarle la imagen en esa entrevista donde tú sabes que estás mintiendo. Pero es que ellos no saben. Si a ti si tú vas donde tu jefe y tu jefe te dice, ¿estás metida? No, yo no estoy metido, pues vamos, se te ocurre. Pero si ella misma vamos a defender, entonces vamos a... Ella misma confesó, no sé quién lo dijo, pero en una entrevista también lo vi. Ella confesó que hace 3 o 4 años subió a hablar al 4º piso y dijo, mira, para estar investigando a mi marido. Ella fue a contarle a los ejecutivos, ella entonces no creo que a los mismos ejecutivos que... Sí, pero perdón, con los antecedentes de Laura, que publicó ayer, ella está en conocimiento de todo esto, no lo que dijo en su momento, más, que era que no tenía idea. Te digo algo, yo encuentro que ahí Repenín hizo un buen trabajo, porque como que se desmarcó, se le olvidó que era de Canal 13 y le dice a ella en la entrevista, pensó que estaba en Mega, le dice, Tonka dice, si tú fuiste a hablar, le dice, hace 4 años, ¿cómo en 4 años no paraste todo esto? Porque esto siguió, tengo entendido. De eso no quiero hablar, decía, lo que no quería hablar, lo dejo en la mano de justicia, pero quiero preguntar, ¿encuentran que estuvo bien, estuvo mal? ¿Qué hubiesen hecho ustedes? Porque al final, insisto, cuando uno está metido en un tema así, tiene lo que dice Mauricio, que es la crítica social, la gente atacándote todo el día. A mí me daría, te da lo mismo la tele, te da lo mismo un programa, te da lo mismo la gala. Yo encuentro que una necesidad que tenía ella como persona, o sea, es lo que yo siempre le he dicho. Sí, ella como profesional ha sido muy, muy atacada de todos los medios, así mismo como lo dice ella. Y yo creo que ella también tiene la necesidad de sentirse y de poder dar su verdad. Y de limpiar su imagen. Pero efectivamente, es su verdad. O sea, está bien, yo respeto lo que tú dices, Laura, pero ella tiene su verdad. Sí, pues cada uno es dueño de lo que uno cree que es la vida. Pero mira, yo una vez, la única caso de joyas que yo he conocido fue el de Pamela Díaz, ¿ya? Y que a Pamela Díaz la reconocieron unas joyas robadas a través de una entrevista en televisión. Me acuerdo, sí. ¿Existen fotografías de Tonka Tomisic con objetos robados?
Aparentemente sí. Aparentemente sí. Digo aparentemente porque los imputados, algunos de los imputados, en conversaciones telefónicas hablan de joyas muy específicas. Yo las busqué, las encontré, tengo las fotos de las joyas, pero al menos hasta ahora en la carpeta investigativa no aparece más investigación sobre esas piezas en particular. Y ya, que pero yo son hice la lista de varias piezas que han estado en varios eventos públicos, por decirlo de alguna manera, utilizados por ella, y no hay ninguna de las que sacan en el allanamiento. Por eso decía yo hace un rato que el allanamiento era totalmente contraproducente a esta altura, porque las joyas de las que se habla, que son las cuestionadas, o por parte de las cuestionadas, ya nadie sabe dónde están. No, más que nada también fue un show mediático para empezar a revolver el gallinero nuevamente después de estar parado tanto tiempo. Claro. Pero existirían sí fotos de... Sí. Existen. Sí, existen. ¿Y con joyas que son robadas o que...? Con joyas que quienes reducían las joyas dicen que son robadas. Y es más, en una de las escuchas, una de ellas dice que demuestre ella que son de ella. Si no me pagan los cheques que me deben, yo voy a contar que esta y esta son joyas robadas y ella va a tener que demostrar que las compró. Espera, dame un segundo, Mauricio. Es que, un segundo, porque ya, yo recibo unas joyas robadas, voy a un evento, yo sé que son robadas, pero esas las tengo yo, son prestadas, robadas. Bajo la lógica de que yo no estoy en conocimiento de lo que hace mi marido, si él me regala las joyas y yo me las pongo, en estricto rigor, yo no tendría por qué saber que son robadas. Porque yo no tengo información. Perdón, pero yo leí en tu mismo reportaje, entiendo, que en algún momento él le reprochó a ella que no usaran las joyas porque sabía que eran robadas. No fue en un reportaje, fue en una entrevista. ¿En una entrevista que tú diste? Sí, pero yo no cuento tantos detalles, no porque no los tenga, sino que porque voy a sacar un libro en mayo, la primera semana de mayo. Pero sí, también es parte de esto, esas conversaciones. ¿Salió eso? Sí, por eso te digo, ¿cómo hay una lista, con Diego tenemos una cantidad de fotografías que están relacionadas con las conversaciones interceptadas y con las conversaciones presenciales que también fueron interceptadas, como esta reunión en el Sheraton de la que tú hablabas y otras más que hay en el expediente, donde se habla de una gama de joyas, desde relojes hasta aros, collares, etcétera. Entonces, hay una gama de joyas y de mercancía en general, que existe fotos de cuáles son las que se hablan, coinciden las descripciones con las joyas ocupadas, se habla de ellas meses después y coincide la descripción, lo que ya es bastante, llama la atención, digamos, y se sindican como joyas robadas. Entonces ahí la pelea entre la persona que las vende y el que las compró y se las pasó a la mujer, quién va a demostrar y cómo va a demostrar que las joyas no son robadas o que sí lo son. Y ahí la persona que habla en una escucha en particular dice, bueno, que ellos demuestren que la joya es de ellos. Oye, ¿ustedes creen que están divorciados o separados o no? Pregúntale a Laura, hoy día no creen nada, la gente no cree nada. Es que es rarísimo que se haya separado media hora. Yo creo que es una pantomima. Yo creo que una pantomima para tratar de desviar el tema. Sí, ellos lo que han tratado de hacer es disparar bengalazos para tratar de desviar el foco. Pero no les está resultando. En este caso para desmarcarse. Pero también me pregunto cuando hablábamos de esa escucha, o que Tonka estaba presente en una de las conversaciones con Paribet 2019, o quizás antes si escuchó algo más, estar en conocimiento. En ese caso, ¿qué esperaría uno que ella hubiese hecho en ese momento, si son marido y mujer, y ella tener conocimiento, no sabemos hasta dónde, pero cierto conocimiento de que su marido está metido en algo que es ilícito? Yo creo que si tú lees con atención la escucha, te queda claro hasta dónde está involucrado. O sea, él le está diciendo a ella que está trabajando como un ratoncito para transparentar la joya que no tiene transparentadas, conseguir los documentos de certificación, etcétera. O sea, cuando te hablan de eso, no te están dando por enterado de que estás involucrado en algo ilegal. Ya te están contando algo que tú manejas muy bien, digamos, porque él estaba incluso más preocupado que ella de conseguir todos los documentos necesarios
para poder, en caso de tener que dar explicaciones, tener todo transparentado. Y para que Ahora, hay una cosa que me llamó la atención. A mí también. Es muy, porque uno siempre, ¿para qué vamos a andar con cosas? Uno cuando habla de Marco Antonio, ha hablado que ha sido déspota, que no ha defendido bien a la Tonka, siento yo que no sabe. O sea, no la ha defendido nunca. Pero en esta escucha me llamó mucho la atención cómo ella la trata de cuidar. Sí. Porque mira, vamos a leer un poco para que... esto le dice, Marco Antonio le dice a la Tonka por teléfono. Me preocupa que una situación legal puede ser muy dañina para ti. Porque si se dan cuenta pueden entrar en un tema negativo. Un tema que es responsabilidad mía, pero que te va a afectar. Porque hablamos de algo legal. Tonka, de algo legal, y eso es muy, pero muy delicado. Hay que ser súper cuidadosos, le dice él a ella. O sea que ella sabía. A mí lo que me da la atención ella es por qué responde. Paribet hasta hoy no ha salido a decir Tonka no tiene nada que ver en esto. ¿Cómo? ¿Por qué Paribet hasta el día de hoy no ha salido a decir nada, y menos que Tonka no tiene nada que ver en esto? ¿Por qué no la defiende? Está preparando una entrevista, lo dijo también ella. Sí, está preparando una entrevista dentro de las próximas semanas, lo más probable que Ojalá que sea con un mejor O asesor con que el Canal 13, que... con Tele 13, Un claro. mejor asesor comunicacional que asesoró a la Tonka para la entrevista el viernes. Por eso. Qué pena, pobre Pancho Saavedra, qué mal tiene que haber que... O sea, Porque yo me además, imagino no, mal Pancho todo Saavedra, esto. Y Pancho Saavedra tiene que Tiene que salir a haber sido defenderlo, denunciado, ¿no? claro. Porque le han prestado ropa. Y la María Luisa también, Godoy. Bueno, los matinales en general le han prestado ropa. A mí me llamaron Ahora- el día de los matinales y le dije a todos que no, porque yo no le quiero limpiar la imagen a nadie, tampoco Debate que quiero usted venía perjudicar a nadie, pero hay un trabajo periodístico que tengo que defender. Perdón, Yo creo que Tonka se ha ganado la empatía de mucha gente en el establishment televisivo, y eso ha hecho que se trate de manera más despectiva y de manera menos imparcial este tema. Acá estamos hablando de dos personas, porque yo creo que hay que mantener la perspectiva de lo que hablamos. Estamos hablando de dos personas que están involucradas, uno de ellos imputado, el otro su señora, por tanto no va a ser imputada, pero que está en conocimiento, por lo que ya acabamos de demostrar, están relacionados con una red que saca niños menores de edad de las poblaciones, pagándole 50 lucas a su mamá para que firme un documento que les permita mandarlos de viaje a Europa, y uno se cuestiona hasta el rol de la aduana, porque un niño solo viaja con un papel y llega a un país donde no ha ido nunca, y resulta que después hay casos, yo tengo una entrevista dentro del libro de un niño que cae preso en Francia, menor de edad, No te queda puedo en creer. un hogar de menores de edad, bueno, espectacular, aprendió a hablar francés, a escribir, todo lo que no había aprendido acá en Chile, pero estuvo preso 2 años lejos de su familia, porque además después los abandonan. Tenemos otro... Pero perdón, ellos son llevados a robar allá. Ellos son llevados a robar, a hacer lanzazo. Hay otro escalafón de delincuentes en esta red que son los que entran Pero a las casas abandonadas. Perdón, Laura, eso tiene que ver también con la investigación. Lo Tuya. viste en el expediente. Tiene que ver con esta red, porque lo que tú estás diciendo es súper delicado. Yo echo de menos en el expediente una investigación más profunda. Hay datos buenos Pero en el eso que expediente. tú estás Por diciendo ejemplo, ahora. hay datos de menores de edad, pero no le hicieron el seguimiento a cómo esos menores llegaron a delinquir en Italia, en Francia, o en Australia, o en Nueva York. Tú hablaste está con uno ese de ellos, para el seguimiento. libro. Sí, yo encontré a uno de ellos. Y precisamente, hurgueteando en el expediente, busqué hasta que encontré a uno de ellos. Ahora mi pregunta es la siguiente. Son 26 personas las que están siendo o las que allanaron dentro de esta red. ¿Y en qué labor Cada una juega? tiene un rol distinto, claro. porque No es tú que estás hablando Paribet algo- esté llevándose a los niños afuera, pero es parte de una red que hace... ¿Cuándo vamos a saber en qué eslabón está Paribet? Mira, Paribet, según el expediente y según los términos en los que el fiscal se refiere a él, es el principal receptador de esta red. O sea, tiene un rol principal en esta historia. Sí, es el principal receptador de esta red, porque Wow. han hablado de 3 esta red cheques, es 5 internacional, cheques, Laura, pero es a varios de internacional. nosotros nos consta Espérate un que poquito. son muchos cheques y que hay cheques por más de 100 millones de pesos de la Tonka. O sea, esto no es pagar 7 millones, como se dijo en un momento, o 5 millones por comprar un reloj o una pulsera o una joya. Aquí hay una conducta persistente en el tiempo y una sumatoria de montos que son altísimos. Mira, que tú